Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Después de varios tiempo en ausencia de estar haciendo videos para Cartas sobre la Mesa y parte de lo que hemos estado haciendo pues es ocuparnos en ser versátiles. Muchos de mis alumnos eh, saben de lo que hablo cuando les digo que se requiere en este mundo ser versátil. Fíjense bien esto que les voy a leer. ¿Qué determina que un país sea rico o pobre? ¿Cómo se explica que en condiciones similares en algunos países haya hambrunas y en otros no? ¿Qué papel juega la política en estas cuestiones? Que algunas naciones sean más prósperas que otras se debe a cuestiones culturales, a los efectos de la climatología, a su ubicación geográfica. No, lo sabemos bien. Sabemos, por ejemplo, el tamaño de un país como Japón, el tamaño de un país como Alemania, que es muy grande, pero más chico que México. Ninguna cuestión relativa a la prosperidad de un país está relacionada con estos factores, sino que proviene de otro mucho más tangible, la política económica que dictaminan los dirigentes. Sí, el gobierno. El gobierno tiene mucho que ver con cómo le va a la economía a las familias que integran ese país. Y por ejemplo, aquí está este libro, ¿Por qué fracasan los países? De dos personas que, si bien no estoy yo queriendo poner sobre la mesa que son las personas que nos pudieran dar una receta para un éxito en un país. Pero vamos poniendo más cartas sobre la mesa, como por ejemplo, he visto que familias, ¿no? Los países pues están formados por familias en sí. Me fui muy abajo desde inmediato a las familias. Y esas familias a veces tienen las... A ver, permítanme. Y por ejemplo, las familias tienen mucho que ver en la composición económica pues, de una nación. Y con la ayuda o el estorbo del gobierno, pues estas familias subsisten y pues tratan de tener una economía que les permita pues cierta estabilidad que busque la familia, ¿no? Aquí yo pudiera poner como ejemplo muchos, como el caso que cuando se dictan estos ejemplos de que en los últimos tiempos a los chavos les quedan muy pocas oportunidades para subsistir y comprar una casa, un carro por sí solos, que porque las oportunidades se han reducido, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, he visto, de hecho, exalumnos míos, cómo aprovechan la tecnología para subsistir, se aprovechan totalmente de ella. Con una simple computadora y tablet he visto cómo su ingenio es tal que después terminan empleando a toda la familia, incluyendo a su papá. Está el caso de un cercano que pues su papá hacía comentarios de pues mi hijo que ya se ponga a trabajar, que ¿por qué no trabaja conmigo? Y la mamá le digo, bueno, mira, ya hablé con tu hijo y me dice que si le pagas lo que actualmente está ganando, que está bien, se va a trabajar contigo. Pues ¿cuánto gana? Entonces cuando le dijo, dice, no puede ser que esté ganando eso. Tiempo después se asoció el hijo con el papá y están trabajando prácticamente en la empresa que fundó el hijo, porque es muy creativo. Entonces, en ese caso, vemos que, claro, él tuvo la oportunidad de recibir apoyo para estudiar en una muy buena universidad, apoyado por sus papás, claro está. Y me brinco a otro ejemplo, en donde una familia, ahí ya no eran chavos, sino era una señora, ya
digamos de alrededor de 40 a 50 años, recibe una tablet cuando empezaron a salir las tablets y el esposo era fontanero. Entonces la esposa empezó a hacer una gestión de comercio, empezó de hecho 2 ramas, vendiendo por internet cosas de cocina y por otro lado gestiones de logística de eventos sociales. Bueno, pues terminó la familia trabajando para esta señora con esa tablet, porque la tablet le sirvió para organizar toda una agenda y ser muy disciplinada como lo requiere cualquier negocio, cualquier emprendimiento y para cualquier persona exitosa, ¿no? Dedicación, esmero, cierta terquedad y pues te evitas estos libros que están ahí. Hay este casillero de libros, este de aquí, ¿sí? Te evitas todas esas fórmulas a veces innecesarias que a veces no aplican, como por ejemplo, pues cómo hacerte rico solo por levantarte a las 5 de la mañana y pertenecer al club de las 5 de la mañana, porque si eres de los que no se levantan a las 5 de la mañana, pues ya estás predestinado a ser pobre. Así dicen uno de esos libros que están allí de superación personal. Y hay muchos que hablan así, pero pues siempre está el taquero que se pone temprano a vender y mantiene a toda la familia y a veces hasta la familia extendida por todo lo que vende desde las, digamos, 7, 6 de la mañana a 11 de la mañana. Diario. Y están esas pequeñas economías. ¿Y qué pasa con esto de la gentrificación, en donde tenemos la renta de un local y estamos esmerados en dar un servicio bueno, pero pues resulta que llegan extranjeros a vivir en tu zona y bueno, no tienen problema de pagar tus servicios? Ah, qué bien. Pero resulta que los dueños de esas casas empiezan a subir la renta porque existe la posibilidad de que un extranjero les pague más por esa renta. Y el gobierno se queda observando. Y lejos de hacer algo, gobiernos no muy lejanos se ponen a hacer algo que se le ha denominado como el cártel inmobiliario. ¿En dónde puedo yo poner una carta sobre la mesa sobre el cártel inmobiliario? Cuando el gobierno empieza a participar en estas construcciones para priorizar más espacios para estas personas que pueden pagar cantidades muy elevadas, y entonces un local comercial en el que se otorga un servicio y en el que se puede acceder con 5,000 pesos al mes, 8,000, 10,000, 15,000, se convierte en una renta de 80,000 pesos mensuales. Entonces ya es algo imposible, pero el extranjero dice: yo voy a otorgar ese servicio porque pues el mexicanito ya se fue, no sé qué se fue a hacer, no pudo pagar, yo sí lo puedo hacer y doy un servicio. Entonces el gobierno vino a obstruir que el originario pudiera seguirse manteniendo, y eso lo podemos ver en muchas comunidades de Oaxaca, de Chiapas y de lugares en donde hay muchos originarios, personas que son originarias de estas comunidades, en donde, por ejemplo, ¿qué me dirá los autores de estos libros respecto a esos pequeños gestos que deja de hacer el gobierno, en donde creen que todos viven en Nueva York y que todos son como los catedráticos estos de uno de ellos maestro en Harvard, y que la vida pues ya está hecha, pero en donde más de la mitad de la población de un país no tiene esos recursos para estudiar en una universidad privada, así como este alumno que pues después empleó a su papá. Si su papá desde antes ya ganaba un aproximado de 200,000 pesos al mes,
y le iba bien, pues ahora con su hijo pues llegan a facturar un aproximado de 5 millones de pesos. Entonces, claro, tenían esa economía desde antes media resuelta. Pero siempre hay oportunidades para alguien creativo. Nada más que los gobiernos sí tienen que ponerse a trabajar para el común denominador de la mayoría. Y el común denominador de la mayoría no tiene los recursos para emprender. Y cuando está emprendiendo se ve con estas situaciones en donde dices, tal vez la idea es muy buena, eres capaz de mantener el negocio, pero ya no la renta. Y el gobierno no tiene la oportunidad de apoyarte porque resulta que está siguiendo parámetros en donde tal vez funcione en otro país. Países en donde te aconsejan, oye, te acabas de jubilar y recibiste un buen dinero, pon tu dinero a trabajar por ti, que tu dinero trabaje por ti. Es una frase muy recurrente entre personas ya jóvenes adultos y suelen tener un concepto de tener un negocio y poner empleados. Y si se le puede no pagar al empleado, mejor. O si se le puede mal pagar, pues mejor. Porque si no, pues no va a salir para la renta. Entonces es comprar lo más barato, lo más corriente. Si puedes comprar robado, y estoy hablando de las gasolineras, estoy hablando de restaurantes, estoy hablando de imprentas, estoy hablando de muchísimos servicios y entonces el cliente final se da cuenta de ello y pues ya no quieres regresar allí a ser comensal de un lugar en donde estás siendo mal atendido con comida que queda mejor hecha en casa. Y todo porque no hay un ente, no hay un órgano que te ayude a sobresalir de ahí. Claro, están las personas ya acomodadas económicamente, que claro está, que van a ver hacia abajo, les gusta ver hacia abajo a estas personas que están batallando bastante en poder impulsar sus negocios y batallar con estas rentas tan caras, porque de lo contrario te tienes que ir a un rincón de la ciudad en donde nadie te va a ver y en donde por muy buena que sea tu idea, pues tiene que batallar con esta situación de las rentas tan costosas. Así es que el gobierno tiene mucho que ver, mucho que ver, independientemente de que sí tienes que ser muy creativo y hacerle caso omiso a todo ese bombardeo de querer vivir dentro de un videojuego. Veo que pareciera dentro de una política que entra a permitir también el gobierno a que los jóvenes tengan acceso a vivir en videojuegos y se convierten en células del internet que solo se mueven dentro de los videojuegos. Ayúdenme a analizar esto que estoy diciendo porque es algo que se ve continuamente, que las personas pues obviamente va reduciéndose la comunidad lectora y que la capacidad de discusión se resume en algo ridículo. Por ejemplo, escucho a personas que son inteligentes y dicen no quiero que se reforme el sistema de jueces en México. Dices, oye, a lo mejor no te gusta la nueva idea, pero sí te gusta la actual, y es en donde veo que no tienen muchos argumentos de discusión y en donde si uno lo pone sobre la mesa, de inmediato te encasillan en algún grupo. Entonces dices, no creo que sea justo, pero lo que sí es justo que si te vas a dedicar a la política, sí te pongas a leer, tanto los de una tendencia como los de la otra, pero hazlo, léelo, entiéndelo y discute para que te ayuden a entenderlo. De lo contrario, no eres alguien que tenga que estar allí en la política
porque eres alguien que si estás ahí es porque estás queriendo ayudar a la población y la población son todos y tienes que atender a los más necesitados. Después, si no lo haces, te va a dar coraje que llegue alguien y realmente haga su trabajo. Bueno, pues estas son cartas sobre la mesa y empezamos esta nueva serie de videos en donde necesitamos que participes. Hasta luego.